Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de La Locura de Bielsa Podcast. Un cordial saludo del que os habla, José María Saiz. En esta ocasión os traemos un vídeo complementario con la última edición de nuestro podcast en el que os vamos a explicar cómo funciona una defensa de 3 y un poco en qué consiste, sobre todo centrado en la figura del líbero. ¡Comenzamos! Bien, de cara a esta edición hemos decidido sacar unas cuantas capturas de pantalla, con material con el que solemos trabajar y bueno, tratar de explicarlo sobre esas capturas que os proponemos. Esperamos no tener ningún problema de derechos ni con YouTube ni nada, pero bueno, os iremos contando. Es el primer intento que hacemos de compartiros esta información de esta manera, de la cual lo vais a ver. La primera diapositiva que tenemos para vosotros es el inicio del partido de la vuelta de la eliminatoria del Barcelona contra el PSG en esta edición de la Champions, y lo traemos porque normalmente en los inicios de los partidos es cuando vemos un tiro de cámara muy amplio que nos permite ver prácticamente a la totalidad de los jugadores menos al portero, que es lo que estamos viendo en esta imagen, y sobre todo los sistemas tácticos que quieren implementar los entrenadores. En este caso lo que estamos viendo es un Barcelona con una línea de 3, bien, como vemos con De Jong, que es el líbero marcado con un círculo, bien, es sobre él, sobre el que pivota todo el juego del equipo, a sus costados los otros centrales, los marcadores o stoppers, y si nos fijamos en las bandas muy abiertos, muy arriba, precisamente por la amplitud que da esta defensa de 3, Jordi Alba y Serginho Dest. Esa amplitud, como veis ahí con la línea que os hemos colocado, hace que se liberen unos espacios terribles en la banda para jugadores veloces, técnicos, como son precisamente Jordi Alba y Dest, y es precisamente eso lo que se busca: a abrir el campo, a abrir al equipo contrario, y que o bien tenga que cerrar muy bien el centro y dejar los laterales, o bien cubra los laterales y deje espacios por el centro. Es un poco lo que estás intentando hacer cuando planteas este tipo de sistema táctico, lo que intentó hacer Koeman en esa ocasión. Pero bueno, más allá del minuto cero, lógicamente hay que ver los partidos en profundidad para uno darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que termina por pasar. En la siguiente vemos exactamente la misma disposición de Jong con un circulito rojo como líbero. Los centrales a sus lados serán Lenglet y Mingueza, a izquierda y derecha, y como vemos, Dest muy arriba por la derecha, Jordi Alba volviendo, y este momento nos interesa muchísimo porque es el momento de analizar qué es lo que va a pasar con la jugada. Vemos al PSG saliendo, tratando de ir a presionar esa zona, pero como De Jong está muy atrás, es muy difícil presionarlo, además sabiendo la técnica que tiene en el pase y que además también tiene 1 contra 1, entonces es muy difícil presionarlo a esa altura. Bueno, pues desde aquí De Jong puede o bien buscar en largo a Jordi Alba, De Jong puede salir en corto dando continuidad por su derecha a la jugada, buscando a Mingueza, o incluso jugársela más allá y buscar en largo a Serginho Dest, o ya incluso, ¿por qué no?, salir él en conducción, aunque la jugada no parece muy propicia para ello. Pero vemos que situar a ese jugador ahí, esos metros que tiene por detrás de Sergio Busquets, son los que dan continuidad a la jugada del equipo, a la salida de balón, que era lo que le interesaba a Koeman en este partido. Luego la jugada sigue y realmente lo que él hace es dar continuidad a través de Mingueza, y la jugada llega hasta el área del PSG a través de la banda derecha. Entonces, a través de De Jong, es como el Barcelona construye, teniendo la seguridad de que va a salir siempre sí o sí muy bien y por donde le interesa, ya sea en corto o en largo, y esa es una de las grandísimas ventajas que tiene jugar con este crack en esa posición. Bien, pero esto no es algo que sea exclusivo de Jong, esto es algo que obedece a una necesidad, y por tanto el mismo sistema se puede utilizar para cosas muy diferentes. En esta opción vemos el partido de Copa Libertadores que se jugó hace unas semanas entre River Plate y Junior de
Barranquilla, un equipo colombiano en el que Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, también puso, como vemos, una defensa de 3 centrales en los que lo están señalados en rojo, en el que Rojas es el que está atrás del todo y es el que hace en este caso de líbero, pero como vemos, él no se acerca en la elaboración, él lo que hace es tirar hacia atrás, dando una última opción de pase en caso de que Junior presione, pero no es el que lleva el grueso de la salida de balón de su equipo, no es de Jong, bien, es un defensa más. Con esto lo que está intentando Gallardo es parar a Borja, que es el jugador de Junior, de negro y blanco, que se ve en el campo de River, que era y es el delantero más peligroso que tiene Junior. Era un dispositivo un poco para atarlo en corto, es decir, uno puede utilizar un sistema para una cosa o la otra, pero en ambos casos le sigue entregando lo mismo. 2 carrileros muy altos, muy pegados a la banda, que ayudan a a abrir el campo, a abrir el juego y sobre todo a abrir a Junior en lo que es el centro del campo. Bueno, en esta siguiente diapositiva lo que vamos a ver es justamente lo contrario. En el siguiente partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, River Plate se vio a las caras con Independiente de Santa Fe y ahí ya no jugó con una defensa de 3, ahí jugó con una defensa de 2 y como se ve a simple vista, lo que tenemos es una pareja de centrales en la que uno de los dos va a ir a marcar o a disputar la pelota con el jugador de Independiente, los de rojo y blanco, que viene entrando, mientras que el otro le está sobrando. Es decir, aquí, como explicamos en el podcast, el rol, digamos, de líbero y el rol de marcador es dinámico y va cambiando entre los dos centrales en función de cómo venga la jugada. El central más cercano al sector por donde viene la pelota es el que tiene que actuar de marcador, mientras que el otro central, el que se asocia al sector más lejano, es el que le tiene que sobrar, es el que tiene que hacer de líbero por si falla el primero. Bien, entonces como vemos y como tratamos de explicar en esa edición del podcast, el asunto del líbero no es tanto una posición como tal, no es algo que venga o que vuelva o que muera o renazca, sino que es algo que se da en todos los estadios del mundo, domingo sí y domingo también, porque es una función dentro de la posición de defensa central y no tanto una posición en sí. Bien, cuando jugamos con 3, ahí ya sí los roles son mucho más marcados y podemos situar a uno de los 3 como el líbero, pero no es que la función del líbero desaparezca, sino que se reparte de otra manera. Me he querido guardar esta diapositiva para mostraros que, en contra de lo que se suele decir respecto a que muchas veces lo que hacemos es poner una defensa de 3 porque no nos fiamos de nuestros laterales, bueno, pues esto es un ejemplo de justamente de lo contrario. En este partido, que es un Barcelona-Chelsea de la 2011-2012, es el partido de vuelta de unas semifinales de Champions, en el que no sé si os acordáis que Torres marcó aquel gol corriendo del centro del campo y saltando por encima de Víctor Valdés. Este partido lo he analizado para el podcast sobre el Chelsea campeón de Europa, para la revista, en fin, para todas estas cosas que hacemos. Y bueno, en este partido me interesaba muchísimo porque lo que estamos viendo es en los circulitos o los defensas centrales que escogió Guardiola para este partido que por cierto es el último partido de Guardiola en la Champions con el Barcelona. Bueno, pues por la derecha estaba jugando Mascherano, ahí en la izquierda vemos a Puyol y como líbero, en la función de líbero, Piqué, justo por delante Busquets y Xavi. Bueno, ¿quiénes eran los carrileros o los laterales del Barcelona? Ya os lo digo, no había. Por la izquierda, justo debajo del logotipo de la cadena de televisión que midió el partido, está Iniesta. Iniesta no es carrilero ni lateral ni nada que se le parezca, no es ni siquiera zurdo. Y por la derecha jugaba Isaac Cuenca. Dani Alves estaba en el banquillo. Bien, es más, tanto es así que Guardiola no quería usar los laterales en aquel partido, quería, sobrecargar el centro constantemente. Tanto es así que ante las lesiones que tuvo que afrontar en defensa, saca a Dani Alves, pero no lo saca como lateral, lo pone de central por la derecha.
Bien, entonces el sistema con 3 centrales no necesita incluso en determinados casos y situaciones de laterales o carrileros, sino que puede funcionar él solo. Y esto no es la primera vez que ocurre. Yo también lo he visto en un clásico en la Liga de las Remontadas. En el primer clásico de aquella liga, Rijkaard hizo exactamente el mismo planteamiento táctico, con lo cual es algo que se puede usar, es algo que tiene sus riesgos, sus pros y sus contras, pero que está en el libreto prácticamente de cualquier entrenador que realmente necesite, en este caso, sobrepoblar el centro y entienda que la superioridad por banda no le interesa, porque a lo mejor, como era el caso del Barcelona, no tenía quizá jugadores como para rematar de cabeza, buscar una segunda jugada, sino que lo que le interesaba era concentrar todo su poderío en combinaciones por el centro más que por la banda. Bien, y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado un poco la explicación, las diapositivas, un poco la explicación que hemos intentado daros. Espero, insisto, que no haya ningún problema con el tema de los derechos, y si todo va bien podemos ir trayendo más cositas como esta, con partidos que nos pidáis, con cosas que vayan ocurriendo para, un poco profundizar un poquito más en el fútbol, aportaros un poco más del trabajo que ya hacemos para poder traer el podcast todas las semanas. Y nada más por mi parte. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, una suscripción, os lo agradecería muchísimo, y recordaros que estamos en iVoox todas las semanas con una edición gratuita del podcast. Nada más por mi parte, espero que paséis todos una muy buena semana. Un saludo.